Cosita, Wilson, antes que se me olvide, que la gente, yo sé que me va a preguntar en los mensajes, pero de una vez lo contesto, porque es que no aparece el libro de Enoch. Pues sí, El sí, libro sí, de por Enoch se ejemplo. menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ve qué interesante, el manuscrito Vaticano omite 2877 palabras. Ya eso es un problema. ¿2000 qué? 2877 palabras. Es un montón, es un montón. Sí. Y el sinaítico, 3455, básicamente Aún tres mil más. quinientos Pues Wow. demasiadas palabras. Más de 6000 en conjunto, entonces. Ahora, si Wow. usted tiene una Biblia, le digo a los que nos están escuchando que es del texto crítico, usted no va a tener, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, no va a tener desde Marcos 16. Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos otra vez aquí en el programa de ustedes, charlando entre amigos, siempre con temas muy interesantes. Hoy tenemos un tema que me han preguntado mucho y es ¿cuál de las versiones de la Biblia en español es la mejor? Entonces vamos a tratar ese tema. Mi amigo Wilson Uribe, ¿cómo van esas alturas? Gracias a Dios, bien Luis, aquí desde los aires del gran país de México, volando desde Huatulco, una región turística bastante bella allí en México y que no es muy conocida, por lo menos desde este lado de la Florida, pero que realmente fue bonito conocerla hace unos años atrás y ahí entonces, eh, para todos los amigos latinoamericanos, decirles que es una alegría poder volver a estar con ustedes. Hemos estado unas semanas, tanto en vacación, en el caso de un servidor, y también algunos problemas técnicos en el pasado, pero aquí estamos, gracias al Señor Luis. Quiero rápidamente mandar algunos saludos. Me han estado preguntando los videos, les prometimos que ojalá la semana pasada o esta semana les mandábamos el siguiente y resulta que no se pudo por problemas técnicos. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Fandiño, él está en Colombia y nos había estado preguntando, así como también algunos otros hermanos acá en la zona de la Florida. Y pues bueno, esperamos que con el favor de Dios en esta ocasión podamos llegar hasta sus hogares. Pedimos que por favor pongan ese like para que entonces el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar a más personas y también ustedes hagan lo propio, compartan esto. Ya me contabas, Luis, que pronto vamos a tener una buena sorpresa para tener aquí algunas caras de las personas que están siendo beneficiadas con estas charlas que nos animan a seguir preparando temáticas tan importantes como la que hoy vamos a tener, que es justamente cuál es la mejor versión de la Biblia para estudiar, para tener en casa. Creo que valdrá la pena. Creo que lo has titulado con un título aún más especial, pero en realidad es algo imprescindible. Así que no pierdan el sentido y concéntrense, por favor, tengan lápiz y papel y busquen esta información, compártanla también. Y me gustaría, Luis, pues pedir al Señor que nos bendiga. Así vamos a ir con una oracioncita para empezar esta temática. Ok. Maravilloso Dios, quisiéramos pedirte de manera especial que nos sigas acompañando a través de esta nueva temática tan extraordinaria, tan importante. Así que pedimos por favor que abras la mente, los corazones de las personas que van a estar escuchando cada una de las partes de esta presentación. También te queremos pedir que por favor bendiga a los equipos para que a nivel técnico no tengamos mayores complicaciones y con la ayuda tuya, Señor, este mensaje pueda ser llevado a miles de personas allá afuera. También te quiero pedir, por favor, para que bendiga los hogares a los cuales estará llegando esta información, este programa, y que esos hogares, esas personas que están estudiando, puedan ser bendecidas, puedan ser nutridas con la verdad y con el poder de tu Santo Espíritu y con el favor tuyo esta información trascienda fronteras y permita, Señor, que así las maravillosas realidades de tu palabra puedan seguir siendo
duplicadas donde quiera que estos mensajes estén llegando. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre, maravilloso Jesús. Amén. Sí, entonces, bueno, quiero hacer siempre el hincapié. Por favor, denle like al video, comenten un saludo, aunque sea cualquier cosa, porque eso nos ayuda mucho con el algoritmo. Luego, si quieren ayudarnos también más, recuerden que casi todos los temas están en los libros de la trilogía, ¿verdad? Están dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis. Abajo en la caja de descripciones, ahí van a encontrar los enlaces si ustedes quieren adquirir sus libros. Aquí en Costa Rica, donde yo estoy, ustedes lo pueden adquirir directamente conmigo. En pantalla estará apareciendo el número de teléfono de WhatsApp donde pueden contactarme y nosotros se los podemos llevar hasta su casa. También si viven en otros lugares donde tengan acceso directo a Amazon, lo pueden hacer. Ahí lo pueden adquirir, ¿verdad? Como si viven en Europa, si viven en Estados Unidos, los pueden adquirir allí. Para Sudamérica están disponibles en Mercado Libre. Y si dentro de su corazón quieren hacer algún tipo de ofrenda, pues nos pueden ayudar. Aquí abajo también va a quedar el enlace a PayPal, porque también estos videos pues requieren, bueno, tienen bastantes gastos. Nosotros ahorita no estamos monetizando el canal, ¿verdad? Entonces, son costos que uno tiene que asumir, pero lo hacemos de todo corazón, ¿verdad? Para llevar adelante esta obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, dicho esto, vamos a darle a un tema súper importante que me han estado preguntando mucho, que es ¿cuál de las versiones bíblicas es la mejor en español? Y bueno, nos vamos a concentrar, Wilson, básicamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, del Antiguo Testamento, ahorita lo vamos a ver, pues hay dos versiones. Está la versión griega, que es la que tiene la Iglesia Católica, que incluye varios libros extra. Y Sí, está el texto masorético, que es el que han utilizado los judíos por siglos, o en el judaísmo se ha utilizado por siglos, que es los únicos que utilizan los protestantes. ujú, Pero en la parte griega, o el Nuevo Testamento, tenemos ahí dos corrientes muy importantes, que es la corriente del texto recibido y la corriente del texto crítico. Son dos fuentes del Nuevo Testamento que son las que se utilizan para traducir la Biblia. El que mayormente o el único que ha utilizado el protestantismo, ¿verdad? Es el texto recibido. Y es un texto que se ha utilizado por la Reforma para traducir desde el siglo XVI. Y bueno, viene de la familia textual que es conocida como bizantina. Bizantina porque son escritos o partes del Nuevo Testamento que se utilizaron mucho en Oriente. Y bueno, la frase esta, Textus Receptus, fue acuñada en el siglo XVII por unos hermanos de apellido Elsevier, de origen neerlandés, y ellos fueron los que acuñaron esta frase, el texto recibido. Sin embargo, bueno, este texto, que el texto recibido, que era el más amplio, el que siempre se había utilizado, comenzó a reemplazarse en el siglo XIX en Cambridge, Inglaterra. Y fue por la intervención de dos hombres muy famosos, uno de apellido Westcott y el otro apellido Hart. Uno se llamaba Brooke Foss Westcott y el otro Fenton John Anthony. Y esta gente lo que hicieron no fue tomar el texto recibido, sino trajeron un texto nuevo, que es el texto alejandrino, ¿verdad? ¿Por qué? correcto. Porque era el que se utilizó en Alejandría, ¿verdad? Aquí con la cuestión de Alejandría hay que tener mucho cuidado, Wilson, porque esta biblioteca servía para acumular todo el ocultismo de la antigüedad y ellos básicamente lo concentraron en Alejandría.
¿verdad? Dijiste ocultismo, ¿correcto? Ocultismo, espiritismo. Esta gente está recopilando información aparte de científica, se especializaba en textos ocultos, ¿verdad? Correcto. Luego vamos a ver, algún día cuando veamos esto en profecía, que esa cuna de ocultismo que estaba allí en Alejandría, luego pasó a Roma, porque esta biblioteca se destruyó, pero el conocimiento oculto pasó a Roma, básicamente al Vaticano, ¿verdad? Ahora, cosas que me llaman mucho la atención de estos dos señores, de Westcott y de Hort, y es lo siguiente, son varias cositas. Uno, cómo es que ellos, que eran personas que negaban la inspiración de las escrituras, se atrevieron a proponer una fuente diferente de la que venía utilizando la iglesia desde hace siglos, ¿verdad? Ellos combinaron dos textos, es el texto vaticano y el texto sinaítico, que fueron dos libros o dos, sí, dos libros que tenían el Nuevo Testamento entero, ¿verdad? En sí Ujú. toda la Biblia, pero el texto entero, ¿verdad? Y los encontraron uno en el Vaticano y el otro en el Sinaí. Ahora, estas dos versiones de la Biblia tenían una característica y es que eran bastante viejitos. Ok. Entonces, por ser tan viejos, dijeron, bueno, si son viejos, son mejores, porque están más cerca de la iglesia primitiva, Del ¿verdad? origen, sí, del origen, correcto. Exacto. Y hasta la fecha, bueno, no se habían encontrado libros tan enteros como esos, ¿verdad? Pero llama la atención de que el texto del Vaticano y el del Sinaí, que se encontró en un monasterio del Sinaí, básicamente estaban tirados en la basura. Quiere Mm, decir que esos textos no eran utilizados por la iglesia, porque si hubieran estado en tan alta estima, no estuvieran ahí tirados, claro. perdidos en medio de la basura, ¿verdad? Pero bueno, ese fue el texto que propusieron Westcott y Hort para la traducción del Nuevo Testamento. Mm, Pero esos textos presentan algunas dificultades que vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora, estos dos señores también negaron la divinidad de Cristo. problema. Eh, Negaron la resurrección corporal de Cristo. Mm, mm. Negaron la doctrina de la expiación. Luego se manifestaron muy favorables al catolicismo y opuestos a la teología evangélica. Y también algo súper sospechoso es que ellos pertenecían a comunidades ocultistas. Yo pienso No, que siempre he pensado que estos dos eran jesuitas, porque es demasiado sospechoso lo bien que se llevaban con el catolicismo y la fuerza que hicieron para que estos libros que estaban en poder del catolicismo fueran los que se utilizaran para la traducción, sí, ¿verdad? algo extraño hay allí, claro. Sí, y hay que ser sincero, la Iglesia Católica siempre ha odiado la escritura y por eso ellos, ya lo hemos visto en varios videos, prefieren la tradición de la Iglesia. Y dan la excusa ¿cómo se llama? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que la tradición de la Iglesia es lo que se debería utilizar sobre la Biblia, porque la Iglesia es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, y como es revelación más actual, entonces lo que se debe utilizar es la tradición. Mm, Aparte de que para ellos el Papa no se equivoca, lo que diga él es santa palabra, la, y no importa la que vaya en contra de infalibilidad. la Biblia. Ahora, entonces vienen la Iglesia Católica a través de estos dos señores a ofrecer una nueva versión del Nuevo Testamento. Pero esto no fue de la noche a la mañana, llevó su ratito hacerlo, pero lo lograron. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente todas las Biblias están basadas en el texto crítico y no en el texto recibido, que es el que siempre se había utilizado. Tengo aquí una cita de un hijo de Westcott que habla de su padre en cuanto al espiritismo y dice, él se dedicó con ardor durante su último año en Cambridge a dos sociedades nuevas. Una de estas
era la comunidad de fantasmas que fue establecida para la investigación de toda apariencia y efecto sobrenatural. Westcott fue un líder en sus reuniones y su boletín fue escrito originalmente por él. Que su hijo también dijo en una carta que su padre tenía fe en el espiritismo. Wow. Y aquí está, ahí van a estar viendo en pantallas la cita en el libro en donde se encuentra lo que estoy ahorita diciendo. Entonces, esta gente que la verdad era de una procedencia muy dudosa, fueron las que nos impusieron a los protestantes qué es lo que nosotros debíamos leer, ¿verdad? Tremendo. Y esta, como lo mencionaste, es hasta el siglo XIX apenas que salen este tipo de versiones de la Biblia basados en el texto crítico, Sí, ¿correcto? a partir del siglo XIX es que se le puso del nombre texto crítico, pero es un nombre técnico y fueron esos Claro. dos libros que encontraron, que es el Sinaítico, que el Código Sinaítico lo encontró en un monasterio en el Sinaí, por eso se llama así, y el otro el Código Vaticano, Vaticano, porque lo imagínate. encontraron en el Vaticano, ¿verdad? Que estaban ahí perdidos, básicamente como muchos dicen estaban entre los chunches viejos ahí, las cosas viejas, y de ahí los rescataron, ¿verdad? Y Ujú. si estaban ahí es porque nadie los usaba, ¿verdad? Correcto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, Westcott y Hort fueron los primeros que pusieron un texto para poder traducir, ¿verdad? Hicieron una amalgama entre el texto griego sinaítico y el Vaticano, y entonces ese texto era el que ellos trataron de imponer para poder hacer las traducciones del Nuevo Testamento. Sin embargo, en la actualidad, el que se utiliza es el Nestlé Aland, que es el texto griego de referencia en la actualidad para las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Ujú. No están Ujú. basados en el texto recibido, que es el que utilizaban los protestantes, sino en el texto crítico, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos aquí varias traducciones en español basadas en el texto crítico. Voy a leer las principales, porque hay traducciones bueno, está para tirar para arriba, pero vamos a mencionar aquí las más populares. Y solo un detalle, Luis, que valdría la pena para nuestros amigos que han escuchado, que han estudiado. La Biblia en sus originales, podríamos decir, estaba escrita en idiomas que, en este caso, el Antiguo Testamento fue en el hebreo, el arameo, y en el caso del Nuevo Testamento sabemos que era en el griego y en este caso venía de fuentes también arameas de la época. Entonces, esos son los idiomas originales, pero de allí al venirse a hacerse las diferentes traducciones, por ejemplo, empiezan a verse a partir de la Reforma, a partir es más del siglo que sería 13, 14 más o menos, y ya en el siglo XVI con el invento de la imprenta, es que se imprime por primera vez a un idioma distinto de los originales o del latín que ya había la Más Biblia en moderno, se latín. puede decir. Exacto, exactamente. Entonces, no estamos diciendo eso, estamos hablando que ahora al español, miren ustedes, llegó de muchas versiones y aquí es donde empieza la confusión o el problema. Y es esto lo que queremos que usted tenga presente. Ahora alguien diría, bueno, no, yo me voy a ir a los originales y voy a estar en tal y tal cosa. Es fácil decirlo, pero no es tan sencillo en el sentido de que no se encuentran esos originales. Los estudiosos los han ya llevado a nuestros idiomas y es ahí donde tenemos que tener el cuidado necesario. Sí, nosotros sabemos que el texto recibido es el texto correcto porque hay muchas cosas, ahorita vamos a ver la cantidad de cosas que se omiten en el texto crítico que son mencionadas, por ejemplo, por los padres de la iglesia, que es la generación que viene después de los apóstoles, y Genial, que no genial. aparecen en el texto crítico. Otra cosa es, por ejemplo, la Peshitta siriaca, que es una versión que anda por allí, de la que se traduce, por ejemplo, también al español. La Peshitta siriaca es una traducción del griego, ¿verdad? Estoy hablando del Nuevo Testamento,
al arameo, ¿verdad? Ok. Lo que es la parte del Nuevo Testamento, al arameo, y si vos ves, la Pechita Siriaca tiene todos los textos tal cual lo tiene el texto recibido. Quiere decir que si la Pechita Siriaca es del siglo II y estamos hablando que estos libros son posteriores a la Pechita Siriaca, ¿verdad? El Vaticano y el Sinaítico, entonces después de esas traducciones se le comenzó a hacer remiendos o quitarle cosas a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ok, entonces en el texto crítico tenemos las siguientes traducciones en español, basadas en este, ¿verdad? En el texto crítico. Dios habla Ok. hoy, es texto crítico. La Ujú. Biblia de las Américas es texto crítico. La Ok. Biblia textual, que es muy popular, ¿verdad? Entre la gente que estudia teología y le gusta profundizar en las cosas de la Biblia textual, que digo, es buena para aprender, pero está basada en el texto crítico. Mm. La nueva versión internacional, que es súper popular, puro texto Envío. crítico. Wow. La Reina Valera actualizada, 100% texto crítico. Y estamos hablando que es Wow. la Reina Valera, ¿verdad? Que la Reina Eso es Valera en sus increíble. inicios estaba basada más que todo en el texto recibido. Recibido, claro. Que la Reina Valera contemporánea es 100% texto crítico. Mm. Las que se salvan, pues sería la Reina Valera 1909 y se salvan entre comillas porque tienen algunas cositas de texto crítico. La 1909, la 1960 y la 1995 tienen alteraciones sutiles que se apartan del texto recibido y se van al texto crítico. Oh, Vamos a poner ok. ahí un ejemplo, Wilson. Tenés ahí puede ser la 1909, Reina Valera 1909. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, Vamos a 1 Corintios 16. Era de Corintios 16. Ok. 1 Corintios 16. Estamos Ok. hablando que la 1909 es una versión menos contaminada con el texto crítico que la 1960, que es posterior. Pero si yo te leo esta cita, 1 Corintios 16:2, que es una cita que la gente utiliza normalmente para refutar que el sábado no se guardaba en la iglesia primitiva, Ujú. pues te va a enredar, ¿verdad? Porque ve lo que dice. La gente dice que los hermanos, según este texto, se reunían los domingos y ahí se Ok. recogían las ofrendas. Entonces, este es supuestamente el versículo prueba. Si lo lees en el texto crítico, como por ejemplo el que sigue ahorita, la Reina Valera 1960, va a dar esa impresión y te Ok. puede confundir, porque ve lo que dice. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, dice Pablo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces pareciera que los hermanos se reunían y daban las ofrendas el primer día de la semana cuando hacían su servicio religioso. Esto si Ujú. lo lees en la Reina Valera 1960, pero la Reina Valera 1909, que tiene menos cositas del texto crítico, este texto lo traduce o lo toma del texto recibido y te dice ahí que realmente no es como se presenta en la Reina Valera 1960. ¿Cómo es que dice allí? Dice así, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Ok, en la casa, no en la Así es, iglesia. no en la iglesia, No, la iglesia. De muy hecho, no diferente. era una ofrenda de dinero exactamente para cosas de la iglesia La local, iglesia. sino era una ayuda para la gente pobre de Jerusalén, Correcto. ¿verdad? No, si uno lo agarra ya en el contexto más profundo, pero ahí de todos modos, si no tuviera ese contexto, ahí te está diciendo de que no es que se reunían los domingos y ese No, día recogían las ofrendas, sino que parece que exactamente. la costumbre.
de la época romana era como que hacer la planificación de la semana, la hacía la gente el día domingo. Entonces, hoy vamos a hacer la planificación de la semana, voy a apartar esto para los hermanos de Jerusalén. Exacto. Pero esos son detallitos, son muy sutiles, pero un detallito así tan sutil te puede cambiar un montón de cosas. Cambiarlo todo, claro, Luis, porque en la versión del 60 no dice en su casa, sino que da a No, entender que nada más sería en la iglesia. cada primer día de la semana, dice. Ujú, ¿Pero ujú, dónde? No se sabe. ujú. Y lo interpretan o lo explican diciendo que se reunían en la iglesia, allí lo Exactamente. apartaban ahí en Porque la iglesia, ¿no? es que tiene lógica pensar, si vos lees el texto así, tiene lógica pensar Claro, eso. Yo no culpo a la gente que piensa de no, esa manera, porque no, realmente el texto es engañoso. correcto. Si no tiene ese Si, aspecto si que no sí lo... tiene, ajá, si no tiene ese conocimiento, no, se la traga. Y Sí, señor. es entendible, yo no los critico, pero es solo un ejemplo de lo que puede suceder si nosotros seguimos el texto crítico. Crítico. Ujú. Ahora, ve qué interesante, el manuscrito vaticano omite 2.877 palabras. Ya eso es un problema. ¿2000 qué? 2.877 palabras. Es un montón, es un montón. Y el sinaítico, 3.455, básicamente Aún tres mil más. quinientos Pues Wow. demasiadas palabras. Más de 6.000 en conjunto, entonces. Ahora, si Wow. usted tiene una Biblia, le digo a los que nos están escuchando que es del texto crítico, usted no va a tener, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, no va a tener desde Marcos 16, versículo 9 hasta el 20, no va a aparecer allí. No aparece. No No, no, aparece en no, el no se texto encuentra. crítico. Entonces, si su Biblia es traducida del texto crítico, no le va a aparecer lo que se llama el final largo de Marcos. No le va a Correcto. aparecer. Entiendo. Otra cosa que no va a aparecer es la perícopa de la adúltera, que Ok. va de Juan capítulo 7, versículo 53, hasta Juan 8, 11. No aparece. Esos son Wow. pedazos grandes. Pedazo grande, sí, señor. Son pedazos grandes. Ahora, los textos estos alejandrinos tuvieron muy poca cobertura geográfica, casi no se utilizaron. Ujú. Se supone que estos textos fueron alterados por Arrio. Ok. Arrio era aquel La hombre realismo. que, por cierto, desde Alejandría desarrolló su peculiar doctrina de lo que se conoce ahora como el arrianismo, ¿verdad? En que dice que Cristo es un ser creado, que Dios luego Mm, le dio el título de Dios a Jesucristo y que el ujú, Espíritu Santo es una fuerza activa, mm, mm. ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Esa doctrina, que es una doctrina que no tiene sustento bíblico y que ahora es muy popular, lamentablemente, se desarrolló precisamente en Alejandría. Y Serio, Luis. Arrio y sus seguidores eran copistas. Ok. Entonces, una de las posibilidades es que estos textos alejandrinos hayan sido alterados por el mismo Arrio, ¿verdad? Porque es muy sospechoso. Hay muchas frases que se omiten que tienen que ver con la divinidad de Jesús, principalmente. Exacto. Entonces, eso pues, es bastante sospechoso. Ahora, Luis, me causa curiosidad. ¿Podrías, por favor, repetirnos, ya que empezamos a comparar estas versiones, una vez más esa lista de cuáles son las versiones en español que están basadas en el texto crítico y el texto recibido? Sí, Por aquí te estoy favor. mencionando las más famosas, ¿verdad? Sí, Las claro, más claro. utilizadas, pero aquí hay un montón. Es Dios habla hoy, texto Wow. crítico 100%. La Biblia de las Américas, Sí, la claro. Biblia textual,
La nueva versión internacional. Esa es muy conocida. Esa La es muy usada y se ha estado sustituyendo por la Reina Valera 1960 en las iglesias, Exactamente, con la exactamente. excusa de que utiliza un lenguaje Lenguaje. actual y que ya a mucha gente se le complica leer la Reina Valera 1960. Eso. Qué ¿Ah? peligro. Sí, entonces con esa excusa hasta ahora hay iglesias enteras que utilizan solamente la nueva versión internacional sin saber del problema que tiene, ¿verdad? Ahora, yo no digo Correcto. que estas traducciones no sean importantes, son importantes en tanto de que no hay una traducción perfecta, Correcto. ¿verdad? Entonces uno tiene que andar buscando una Biblia en otra. Entonces, cuando hay un texto que es un poquillo confuso en por ejemplo, Reina Valera 1960, que es la que yo utilizo por lo general, pues Es la yo más busco en común. otras y muchas veces se traduce muy bien, por ejemplo, en la nueva versión internacional. Pero como que yo tenerla para libro de estudio o Biblia de estudio no la recomiendo, ¿verdad? Claro. Ok, tenemos también la Reina Valera actualizada, 100% texto crítico, la Reina Valera contemporánea igualmente. Uf. Y las Reina Valera que están brevemente con alteraciones sutiles son la 1909, 1960 y la 1995. Están basadas en el texto recibido, pero ya tienen influencia del texto crítico, ¿verdad? Wow. Sí, no, son de las más comunes, exactamente, Luis, qué interesante eso. Y así es vital que le prestemos atención a esos detalles técnicos para poder entonces analizar con mucho detalle y cuidado esas versiones, sobre todo cuando dan a entender un asunto completamente distinto a lo que la escritura ha dicho en otras partes y pareciera contradecirse. Ahí entonces es cuando vale la pena que pensemos, ¿es esto texto crítico, texto recibido? Y gracias Luis por repetirnos estas versiones, porque así usted y yo podemos tranquilamente, sin pánico, sin ningún problema, mirarlas, analizarlas, revisar. No se trata aquí de decir, ahora ya quémenlas, vaya, tírenlas a la basura, pero tengamos siempre eso presente para que así no nos dejemos confundir en un momento dado. Sí, hay gente, ahorita que estás diciendo esto, hay gente que dice, bueno, es que a mí me gusta tal Biblia porque no utiliza el nombre Jehová, utiliza el nombre Yahvé, pero Sí, tampoco sí. lo podemos llevar por eso, porque realmente, personalmente creo que el nombre de Dios, lo más seguro fue Yahvé, no, Jehová es algo que se inventó en el en la Edad Media. Y Sí, sí. es una amalgama entre las cuatro consonantes que forman el nombre de Dios y la palabra Adonai, que viene del Adonai, hebreo. sí. Entonces ahí se formó la palabra Jehová. Y solo por darle un sonido a ese nombre que no se podía o no se puede pronunciar porque no solo tiene consonantes, ¿verdad? Que por Sí, superstición judía se perdió la pronunciación del nombre de Dios. Entonces, si es Yahvé o es Jehová, pues igualmente no estamos 100% seguros. Entonces, como que llevarse solo por el que una diga Yahvé y la otra diga Jehová no me parece. A mí me parece mejor saber de la corriente que utiliza para la traducción, ¿verdad? Sobre todo correcto, el Nuevo Testamento, correcto, que es lo que correcto. estamos ahorita hablando. Ahora, que en Constantinopla, que es donde hoy está eh, Turquía, ¿verdad? De hecho, ahora Ujú. Constantinopla se llama Estambul. Estambul, así es. Era el reino bizantino allí. Allí era la cuna del cristianismo primitivo, ¿verdad? Ahí fue donde en la zona de influencia de Constantinopla fue donde se distribuyó ampliamente el texto recibido. Acordémonos de que esta zona era la zona de predicación de Pablo, Sí, era la cuna del cristianismo primitivo, y eso es muy importante. Entonces, este texto se extendió geográficamente un montón, el texto recibido, porque era el libro más utilizado. Y es bien interesante esto, que el texto recibido es conocido como el texto mayoritario también. Es otro título que tiene. ¿Por qué es mayoritario? Porque el 90% de los manuscritos existentes del Nuevo Testamento vienen del texto recibido. el 90%. 90%. Eso es Ahora, una cantidad exagerada. las copias que hay del texto recibido antiguo
pues no tenés vos, ¿cómo te digo? Un Nuevo Testamento entero. Ujú. ¿Por qué? Porque esos libros se gastaban y había que volver a hacer otros, porque era el texto que utilizaba la iglesia primitiva. Pero entre tantas copias que hay, se puede armar el Nuevo Testamento. Claro, Y eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Eh, la Reforma Protestante utilizó cuatro ediciones del texto recibido. Como estamos hablando, cuatro ediciones del texto recibido, son cuatro ediciones que agarraron todos esos textos sueltos para formar un Nuevo Testamento. ok, ¿Ya? Y estos textos en los que se basaron los protestantes fue la Políglota Complutense, el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, un hombre muy importante, el Textus Receptus de Robert Estienne o Robertus Stephanus y el Textus Receptus de Teodoro de Beza. Esos eran los cuatro que habían. Cuando tenemos cuatro, estamos ya hablando de cuatro editores de la Biblia, cuatro imprentas que tenían este texto en griego, ¿verdad? Lo correcto. imprimían en griego para que otros hicieran sus traducciones. Eso es básicamente a lo que se refiere. Cuando estamos hablando de ediciones, estamos hablando de ediciones que cada una de estas editoriales hizo en griego para que otros tradujeran la Biblia a los idiomas modernos de aquella época. Porque Correcto. acuérdate de que las Biblias, antes de la invención de la imprenta, estaban solamente en latín, en griego, en arameo y en hebreo, Correcto. o en algunos otros idiomas que ya no se usaban, ¿verdad? Muy antiguos. Hay algunas versiones, por ejemplo, rusas, pero de un ruso muy antiguo. Pero Ujú, sí, así, correcto. las importantes estaban, que eran en estos idiomas, ¿verdad? Que eran lenguas muertas incluso. Sí, sí, lo es. Ok, entonces, en la actualidad nosotros tenemos 24 ediciones del texto recibido. 24. 24, sí, ya son mucho más de las que tenían los protestantes, ¿verdad? Y bueno, Correcto. ahí en pantalla pues están viendo todas las ediciones que hay del texto recibido. Y la pregunta más importante, ¿cuál es la versión en español que está más cercana al texto recibido? Esa es una pregunta clave. Ok. Bueno, hay una lista bien grande de un doctor, se llama Rex Kopp, que él hizo una comparación de un montón de traducciones que hay, ¿verdad? Y pues, eso tuvo que haber sido un trabajo bien arduo. Bueno, Supremamente. él encontró que, por ejemplo, la Reina Valera 1909 se aparta del texto recibido 122 veces. 122 veces. Mm. Wow. No es La mucho, Reina, pero ya son 122 veces. Wow. sí, ya son, como te digo, Detalles. detallitos, pero son muy sutiles. Ujú. Esos detallitos son veces ni se perciben, pero ya vimos lo que pasa con 1 Corintios 16:2. Es un detallito, Ujú. pero que al final es un detallote cuando uno ahonda en Ahí el tema, está, ¿verdad? ahí está. La Reina Valera 1960 se aparta, ya conforme va pasando el tiempo, ya cada vez es más grande, ¿verdad? El asunto. La mil novecientos Mm, sesenta se aparta 191 veces. wow. Más, Ajá, aún más. aún más. Sí, entre más viejo sean las ediciones de la Reina Valera, tienen menos influencia del texto crítico. Crítico. Pero Perfecto. todas las Reinas Valeras desde el principio han tenido alguna pequeña influencia del texto crítico. Mm, mm. Y en la actualidad, la única, de acuerdo a la lista del doctor Rescott, la única en español que no se aparta ni una sola vez es la Reina Valera Gómez. Es la única que no se aparta. No se aparta ni una vez. Ni una vez Oh, wow. está Wow. fiel al texto recibido, ¿verdad? Excelente. Ahora se Me llama gusta. Reina Valera Gómez porque el que hizo, o el principal revisor de esa edición fue Humberto Gómez Caballero, que es un bautista, o era, creo que ya murió, bautista fundamental independiente. Y él lo que hizo, junto con su equipo, fue una revisión de la Reina Valera en 1909. Lo que hizo fue
actualizarle ¿cómo se llama? El vocabulario, porque la Vocabulario. 1909 ya es un poquillo complicada de entenderle, tiene un Lo es. español más viejo, y le corrigió todo lo que tenía que ver con el texto crítico, y eso es la Reina Valera Gómez, básicamente, ¿verdad? Por cierto, Luis, la Reina Valera Gómez, usted la encuentra en la versión electrónica RBV pequeña G, RBG, así la encuentra. Ujú. RBG y la 2000, la 1909 RB09, justamente para que allí la busquen los que les gusta bajar la aplicación para tener esa versión RVG. Ajá, Ok, RVG es como se encuentra ella. correcto. Eh, Bueno, como dije antes, no hay traducción perfecta. Siempre uno tiene que andar buscando en todo lado. Ahora, la Reina Valera Gómez, la verdad que sí la he visto, no la he profundizado mucho, pero sí me gusta, sí es bastante entendible. O sea, ya no tiene los problemas que tiene la 1909, que hay algunas cosas ahí medio raras con el español. El único detalle que yo haya visto, debe tener algunas cosillas más, es que por ejemplo, la Reina Valera 1909 no traduce las palabras Hades y Seol, ¿verdad? Ok, Eso ya lo vimos nosotros en unos temas anteriores. valdría la pena Y revisar ese sí, pues material, correcto. la palabra Seol en el Antiguo Testamento, todas las veces que aparece, se tiene que traducir como tumba o sepulcro. Correcto. Y no hay ningún problema. No. Pero la Reina Valera Gómez hace un jueguito porque algunas veces traduce como sepulcro, otras veces traduce como infierno, ¿verdad? Y Ahí ese es está el el único programa. detallillo. Si uno sabe cuál es la verdad en cuanto a esas palabras, no tiene uno ningún problema. Pero la gente que no tiene el conocimiento de que el infierno no es como la tradición dice, y si Correcto. los que están viendo este video, vayan, bueno, aquí les voy a dejar el enlace para que vean Por el favor. video sobre el Hades y el Seol y el infierno, son temas muy vistos. Y bueno, ahí se van a empapar de qué es lo que estamos nosotros hablando, pero vamos a hacer una comparación o vamos a hacer una revisión, Perfecto. ya que Wilson tiene la Reina Valera Gómez a mano para ver los problemitas estos con la palabra Seol, ¿verdad, Wilson? El Seol y Hades. Claro que sí. Me Vamos, parece vamos a ver muy bien. Job 17:13. Job 17:13. Ok. Sí. Ahí aparece la palabra Seol en hebreo, pero en este caso sí se traduce bien en la Reina Valera Gómez, se traduce como sepulcro. Ok. Ajá. Dice lo siguiente. 17, 13. 13. Perfecto. Si yo espero, el sepulcro es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Ahí está perfectamente bien traducido. La palabra Seol allí es sepulcro. Y está Correcto. bien. Todas las veces se tienen que traducir así. Igual, la palabra Hades en el Nuevo Testamento debería traducirse siempre como sepulcro, salvo en el caso de el rico y Lázaro. Porque Ok. en el caso del rico y Lázaro sí aplica un lugar de tormento, pero igual, en el tema, con el video que nosotros hicimos, ahí está explicado por qué el rico y Lázaro es la excepción a la palabra Hades como sepulcro en el Nuevo Testamento. Entonces, ahorita no vamos a ahondar en eso porque ya es un tema visto y aquí les voy a dejar el enlace como les dije. Ok, Genial. Wilson, entonces vámonos ahora a Salmo 16:10 para ver cómo es que traduce la palabra Seol allí. Salmo 16. 16:10. Nos Lo dice lo traduce la siguiente. Reina Valera Gómez. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ve ahí la traduce como infierno, cuando debería Ujú. traducirse como sepulcro. Y es que la lógica te dice que tiene que traducirse como sepulcro. ¿Por qué? Porque está hablando de corrupción. Correcto. ¿Dónde se corrompe el cuerpo? En la tumba. En la tumba. Entonces, Ujú. sí, en el infierno, de acuerdo a la creencia de la gente del infierno, en el infierno la persona está entera Sufriendo. y sufriendo. Ujú. Exacto. No se está Exacto. pudriendo. Cuando estamos hablando de Ujú. corrupción, estábamos hablando de que y hay una desaparición del cuerpo, o está comenzando una desaparición del cuerpo por la descomposición. Exacto. Y entonces aquí debería traducirse igual como en todas las veces la palabra Seol como sepulcro,
porque la lógica te lo dice. No, porque no dejarás mi alma o mi vida, esa es otra palabra ahí para los que no han visto los videos, bueno, hay tres formas de traducir la palabra alma. Aquí debería traducirse como vida, es otro Vida. detallito que no me había puesto a ver, pero la palabra alma es una palabra engañosa, ¿verdad? Sí. Aquí la palabra en hebreo es nefesh. Nefesh no se debería traducir como alma porque alma es una palabra que viene del paganismo y está ligada a la inmortalidad del alma, Ujú. ¿verdad? Aquí hay que traducirla a una palabra entendible en español y teníamos ya varios casos. Alma se podría traducir como vida, como persona y como ser viviente. Esas son las tres opciones, pero aquí también les dejo el enlace del video para que lo vayan y lo vean porque ya es un tema que lo vimos. Entonces sería así, no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción. Ahora, esto es un versículo mesiánico, Correcto. ¿verdad? Está hablando aquí de Jesús. Y vamos a ver este versículo aplicado propiamente a Jesús en Hechos 2:27, Wilson. Hechos 2. 2:27. Y ahí la palabra Hades se traduce como infierno, cuando debería traducirse como sepulcro. Ok, Hades, 2:27. ajá. Hades en la cultura romana y en la cultura griega sí es un lugar de tormento. Pero aquí Sí, no estamos hablando de religión romana ni de religión griega, estamos hablando de la tradición bíblica. Y la tradición correcto. bíblica nos dice que la palabra equivalente a Hades en el trasfondo bíblico es sepulcro, ¿verdad? Correcto. Pues, ¿qué dice ahí, Wilson? 2:27 de Hechos dice, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ese es el mismo problema que tiene el texto de donde viene que es Salmo 16:10. No Correcto. dejarás mi vida, está hablando de Jesús, en el sepulcro. El sepulcro fue donde fue Jesús. Jesús no fue al infierno. No. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero de todos modos, vamos a hacer un pequeño anuncio, porque vamos a ver posteriormente el texto de Primera de Pedro 3, donde la gente dice que Jesús fue el Aló. día que estuvo, el sábado fue, bajó a los infiernos a predicarle a las almas que estaban ahí de la época de Noé. Vamos a explicar Correcto. ese texto no es como la gente lo pinta, principalmente porque es una mala traducción de la Reina Valera, Ok. pero Muy luego bueno. lo vamos a explicar. Entonces, que quede claro. La Reina Valera Gómez es muy buena, nada más que tiene estas cositas ahí bueno, la verdad es que es una virtud no traducirlas, mejor las palabras Hades y Seol como tal cual está en la Reina Valera El original. 1960. La Reina Valera 1960, el asunto que se da es que ellos veían que había cierta cosita rara con estas palabras. Entonces lo que hicieron para no complicarse fue dejar las palabras tal cual estaban en griego y en hebreo, Hades y Seol, y que la gente lo interpretara como quisiera. No se Claro, complicaron. claro. Pero por un lado yo creo que está correcto. Ahora, si quieren una Biblia que corrige esas cosas, sería la Ujú. Reina Valera 2004. 2004, ok. Esa sí te traduce correctamente la palabra Seol, la palabra Hades, te pone la coma en aquel texto donde dice Jesús al ladrón en la cruz, Ujú. de cierto, te digo hoy estarás conmigo en el paraíso, pone la coma en el lugar correcto. La 2004 es muy buena, pero Entiendo. igual también tiene ¿cómo se llama? Sus pringuitos ahí de la Reina Valera 1960 y por ende algunas cosillas que tiene la Reina Valera con respecto al texto crítico, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso sería ahí ¿cómo se llama? El único pero que yo le pongo a la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Pero si uno conoce la verdad sobre estas cosas, no va a tener ningún problema, ¿verdad? No va a haber inconveniente, Ok, exactamente. vamos a ver algunas, ¿cómo se llama? Ejemplos o comparaciones entre la Reina Valera Gómez, que es la que sigue el texto recibido,
con la Reina Valera 1909, 1960 y la nueva versión internacional. ¿Qué te parece? Me parece genial. Ok, vamos a ver el caso de Efesios 3:9. Y aquí lo que Eh, tenemos es una omisión Ok, que no tiene la Reina Valera 1909, 1960 y la nueva versión internacional. Aquí lo que se omite es el final del versículo de Efesios 3:9, donde dice por Jesucristo. ¿Cómo dice ok. la Reina Valera Gómez? Y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Entonces, Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Esto está Correcto. correctísimo. Ya te hemos visto en el primero de los videos, vimos eso. Cristo, a través de Cristo fue que todo se creó, ¿verdad? Se creó. Ujú. Y eso es un detalle muy importante. Y ve que donde podría estar la mano aquí de Arrio, porque esto es parte de la divinidad de Jesús, Sin duda, ¿verdad? como Pero creador. es algo que se omite en el texto crítico, porque la 1909 dice, al final, bueno, voy a leerlo todo, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, y hasta ahí llega. Y wow, y no aparece por Jesucristo. Pero que eso que Cristo es el creador de todo, lo que está quitándole es divinidad a Cristo. Uf, tremendo. ¿Verdad? Qué omisión, y ahí. Sí, es una misión muy grande. Ahora, la 1960 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, también omite por Cristo o por Jesucristo. Y la nueva versión internacional, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces ahí lo que tenemos Mm. es una omisión. Vamos a ver otro caso aquí, que es, vamos a ver, tengo varios acá. Cambio de palabras, un ejemplo de cambio de palabras, Mateo 5:47. 5:47. Ajá, Mateo Ok. 5:47. A ver, dice lo siguiente. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Ok, entonces ahí en la Reina Valera Gómez, que es el texto recibido, se utiliza la palabra publicanos. Sí. En la 1909, la 1960 y la nueva versión internacional, que sigue en el texto crítico, la palabra que utiliza es gentiles. Wow. Es otra cosa, En ¿verdad? vez de publicanos, gentiles. Gentiles, pero entre publicanos y gentiles hay una diferencia, porque los publicanos eran recaudadores de impuestos y eran judíos, Exacto. pero los gentiles no eran judíos. No, correcto. Entonces es diferente. Ahora te voy a dar un ejemplo más bien de agregado, cosas que se le Ok. agregaron en el texto crítico. 1 Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. A ver, nos dice lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Que ahí llega hasta crezcáis en el texto recibido, pero en el texto crítico se le agrega en salud o para salvación o en su salvación al final. Mm, Ahí hay un agregado. Tal vez en esto pues no hay tanto problemita, pero bueno, es un agregado al fin. claro. Ahora, Ujú. vamos a ver otro de omisión. Mateo 15:8. Mateo Mateo 15. 15:8. Ok, esta es que omitieron. Ujú. Ok. Dice así, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Ok, ahí lo que se quita en el texto crítico es toda la frase que dice se acerca a mí con su boca.
todo eso. Mm, En la 1909, por ejemplo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. mm, Igual dice también la 1960, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y la nueva versión internacional dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues hay una omisión mm. ahí de una frase bastante larguita, que algunas puede que causen problemas, otras tal vez no, pero como hemos visto en el ejemplo de 1 Corintios, hay algunas que sí pueden ser bastante graves. Correcto. Ok, y bueno, Wilson, nosotros sabemos de que Dios, algo tan importante como su palabra, no lo iba a dejar al azar, ¿verdad? Dios ha cuidado su palabra a través de los siglos. Amén, amén. Siempre ha habido un pueblo que ha cuidado eso. Nunca Así se ha es. perdido desde la época de los apóstoles para acá. Y eso nos lo confirma el texto recibido, la carta de los padres de la iglesia, Ujú. algunas traducciones muy antiguas como la Pechita Siriaca. Nos dice que el texto que Dios guardó es el texto recibido. Mm, mm. Yo en lo personal, o bueno, lo que utilizo la 1960, que todavía es una traducción bastante decente en cuanto a que no está tan apegada al texto crítico. Sin embargo, Correcto. ya tiene sus cositas, ¿verdad? Pero bueno, la utilizo más que todo, no sé, porque es tal vez la más popular. No hay Pero duda. Dios siempre lo que utilizó para su pueblo fue el texto recibido. Entonces, sí sabemos nosotros, de acuerdo a la profecía que hay en Daniel 8:12 en cuanto al cuerno pequeño, de que este poder que ya lo hemos nosotros descifrado anteriormente en otros videos, que no es más que ¿cómo se llama? El papado, el sistema papal, iba a echar, entre otras cosas, por tierra la verdad, ¿verdad? Exactamente. Y dice, por ejemplo, Daniel 8:12, y a causa de la prevaricación, este es el cuerno pequeño que sabemos que es el mismo anticristo, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la La verdad. verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Sabemos de que hay tres cosas que son la verdad en la Biblia, ¿verdad? Una es Jesucristo. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ujú. Otra es su palabra, santifícanos Amén. en la verdad, tu palabra es la verdad. Palabra la verdad. Y la otra es la ley. En todas estas clases de verdades, el papado ha hecho a su antojo lo que ha querido. Pero vamos a enfocarnos en este caso, porque es el tema, es la palabra de Dios. La Iglesia Católica se ha empeñado por utilizar textos alejandrinos, incluido la Septuaginta, que la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento del griego a los idiomas modernos. En su momento fue al latín. Pero ¿por qué utilizar una traducción griega cuando el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y algunas pocas cosas en arameo? Ya mío, sí. ¿Por qué? Porque el texto alejandrino del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta, apoya el espiritismo, y el espiritismo es la base para Mm. sostener la idolatría. Entonces a la Iglesia Católica le convenía hacer la traducción del Antiguo Testamento del griego, de una fuente alejandrina que ya hemos mencionado, que estaba, la Biblioteca de Alejandría, estaba relacionado con el ocultismo. Ahora, cuando vieron la oportunidad, hicieron que la traducción del Nuevo Testamento, del texto crítico y no del texto recibido, del texto crítico que viene de Alejandría también, Correcto. ¿verdad? Entonces, esto ya estaba profetizado desde antes. Sin embargo, dice Isaías 48, 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios Palabra de nuestro Dios.
permanece permanece para para siempre. siempre. A pesar de Amén. todas las dificultades, Dios ha conservado su palabra hasta la fecha, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, mira, me gustaría mencionar, Luis, lo que aparece en Mateo capítulo 15 verso 9, ¿no? Pero en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Creo que es vital que nosotros tengamos presente que esa diversidad exagerada de versiones bíblicas, de versiones, de traducciones de la Biblia, no hacen otra cosa más que terminar a veces confundiendo. Y al tener una charla como la de hoy, amigos y amigas, vale la pena que al prestar atención a lo que hemos estudiado, nos demos cuenta que sí hay versiones mucho más fidedignas, mucho más adecuadas. Vale la pena que le prestemos atención a esto para que así el enemigo no termine desviándonos en pequeñas cositas, un poquito aquí, un poquito allá, y se termina construyendo una serie de ideas que van en contra de lo que la palabra de Dios realmente quiso decir desde su comienzo. Así que a mí me parece esto extraordinario y cuidado, que no estemos enseñando como doctrina mandamientos de hombres como Arrio y otros tantos como los mencionados ya en el siglo XIX, y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y ya que sabemos que versiones como la Reina Valera 60, en 1909, y aún mejor la Reina Valera Gómez, pues utilicémoslas, miremoslas, analicémoslas, comparémoslas y nos vamos a dar cuenta de esos pequeños detalles. Me gustó mucho, Luis, y vale la pena que lo tengamos presente. A veces se omite, a veces se añade y a veces sencillamente no aparece. Esto es serio, es crítico. Hay pasajes enteros, como lo decías, en Marcos, en el libro de Juan. Es increíble. Y de paso, hay versiones de la Biblia que tienen otros libros, se les llaman deuterocanónicos o apócrifos. Que eso, en el caso de las Biblias llamadas católicas o versiones católicas, no son de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, sino que son 72, es decir, 6 libros más en diferentes maneras distribuidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que hay que prestarle atención. Eso no es lo mismo decir que 72 el libro compone la Biblia o 66. Tengamos cuidado que eso cambia mucho y muchas de las doctrinas y muchas de las maneras de pensar es gracias a esos textos apócrifos, deuterocanónicos también, que se han formado de allí una serie de doctrinas y de explicaciones que no vienen al caso de todo el concepto bíblico. Y como tú también lo mencionaste, y ahí estuvo el enlace, miren por favor esa explicación que ya dimos acerca de el Hades, de lo que es el Sheol o el Seol, para que ustedes tengan más claro este asunto de infierno y que no se confundan con esa palabra, pero son detallitos, pero esos detalles hoy hacen doctrinas completas y la gente, ¿quién no hoy ha habido, si no te vas al cielo, te vas al infierno? ¿Quién no escucha esas cosas tan trivialmente? Y la Biblia nunca quiso decir un lugar de tormento eterno allí pasando. Así que revisar eso y todo por las versiones bíblicas, Luis. Así que realmente muy interesante. Gracias por que hoy estamos estudiando esto. Así que amigos, esperamos que por favor nos envíen sus mensajes, déjennos saber su opinión, cómo les ha parecido esta temática y no se les olvide marcar ese like para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿no? Una cosita, Wilson, antes que se me olvide, que la gente, yo sé que me va a preguntar en los mensajes, pero de una vez lo contesto, porque es que no aparece el libro de Enoch. Pues sí, El sí, libro de sí, por Enoch se ejemplo. menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, el libro, el hecho de que un libro se haya mencionado en el Nuevo Testamento es como que cualquier persona mencione un X libro, Ujú. un escritor moderno, vamos a decir, citó a X persona porque Otro autor. de un libro que le pareció muy buena esa cita, pero no quiere decir que va a concordar con todo lo que dice ese libro, ¿verdad? Es el caso de lo que sucede en Judas. Tiene un pequeño versículo del libro de Enoch, pero que servía para Judas ilustrar lo que le estaba diciendo. El libro de Enoch no es un libro que fue utilizado nunca en el judaísmo. Ujú. No era, no nunca se consideró un libro sagrado y no es el libro
primero que todo, y eso es lo más importante, no es un libro que haya sido de Enoch. Lo Correcto. sabemos porque el libro tiene personajes con nombres griegos. Ujú, ujú. Entonces quiere decir que fue un libro que se hizo en la época del Imperio griego. Y Enoch vivió antes del diluvio. Y ahí no había idioma griego, ni habían griegos, ni había No, nada de eso. Entonces ya con eso e- podemos descartar el libro como inspirado. es el ser humano vivo hasta el día de hoy más longevo de Ujú. toda la historia de la humanidad, porque fue el primero que fue trasladado Sí. vivo al cielo. Imagínense ustedes de quién estamos hablando, y él no dejó un libro escrito, no No, señores. no hay ningún libro escrito porque, pero el libro se delata solo porque tiene nombres griegos los personajes. Entonces quiere decir que fue escrito en la época griega. No es un Imagínate. libro que escribió Enoch, ¿verdad? Otra cosa que se me había pasado por alto y es muy importante es que uno de los temas más importantes de la actualidad es el Daniel 8 y 9 y el santuario, el juicio investigador, que ya son temas que hemos visto. Estos temas del santuario es casi que imposible explicarlos con el texto crítico Ok, ok. porque Satanás se encargó de hacer esa confusión, porque él sabía lo importante que iban a ser ese tema o esos temas para el tiempo del fin. Interesante. Entonces, por decir lugar santísimo, dice lugar santo y cosas por el estilo, entonces hay que explicar o hay que hacer un esfuerzo más grande para poderle explicar a la gente con Biblias del texto crítico. En el Mm, texto recibido no hay ningún problema. a ver si te entendí bien este punto, me parece muy crucial. Si yo quiero explicarle al estudiar la palabra de Dios con alguien y yo utilizo el texto crítico solamente, no Para el voy a tema del meter en santuario problemas. estamos hablando, Exacto, va a ser casi imposible va a entonces. ser casi que imposible. O sea, tenés que esforzarte mucho más para darle a entender a la gente el asunto, porque es como algo satánico, es algo que se hizo de esa Manipulado. manera para enredar Ujú. el tema, ¿verdad? Pero Me es un entiendo. tema que queda súper claro en las Biblias que vienen del texto recibido. Wow. Pero si vos Eso es lo agarras una importante. del texto crítico, fatal el asunto. Porque Ujú. no traducen bien el asunto de este lugar santísimo, el lugar santo, hacen una confusión allí medio extraña, entonces deja un montón de dudas a la gente, entonces hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder explicar el tema. Siempre se puede explicar, pero Claro, claro. tenés que hay que darle más vueltas al asunto para algo que es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, Wow. bueno, eso es otra de los grandes problemas que tenemos con esto. Bueno, Wilson, entonces tengamos una palabra de oración y los esperamos para la próxima y les agradecemos mucho la atención que han tenido para este tema. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia y por enseñarnos la importancia de saber cuál es la Biblia más correcta para nosotros poder entender los grandes temas que hay en tu palabra. Sabemos que el enemigo se ha encargado de hacer muchas cosas a lo largo de la historia en contra de tu palabra, en contra de esta herramienta tan útil para tus hijos. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser astutos, a ser sabios, para poder hacer la elección correcta en este tema. Ayúdanos, Señor, también a compartir esto que no es muy, muy popular entre los cristianos, a dar a conocer esto que al final de cuentas es para vida y para muerte. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia y quédate, Señor, con nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, mis amigos.